Antonio Alcalde y Barriga nació en Cigales, Valladolid, provincia de Castilla la Vieja, en 1701. A los 16 años tomó el hábito dominico en el convento de San Pablo, en España. Fue lector de filosofía y sagrada teología por espacio de 26 años en diversos conventos de su orden. Fue nombrado obispo de Yucatán en 1761 por el rey Carlos III, prelacia que ejerció hasta 1772. El 12 de diciembre de 1771 llegó a Guadalajara como obispo número 22 de la diócesis de la Nueva Galicia, a sus 70 años. Impulsó la construcción del Hospital Real de San Miguel de Belén, hoy antiguo Hospital Civil de Guadalajara. También fue un promotor de la fundación de la Real Universidad de Guadalajara. Falleció el 7 de agosto de 1792. Con el fin de conmemorar el 250 aniversario de la llegada del obispo alcalde a Guadalajara, la Secretaría General del Colegio de Jalisco propuso la creación del Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde O.P., que fue aprobado por la Asamblea de Asociados Numerarios el 28 de febrero de 2020. Dicho seminario se conforma con investigadores de reconocida trayectoria y jóvenes investigadores que han realizado trabajos vinculados con temas alcaldeanos. Se ha procurado la interdisciplinariedad en la integración del seminario, así como diversidad en las instituciones de origen de sus miembros. Los enfoques de estudio van desde el análisis económico, de las devociones, la educación seglar y religiosa, la gestión episcopal, la iconografía, las órdenes religiosas femeninas y masculinas, entre otros temas. Este esfuerzo se inscribe en las labores de divulgación de la Comisión Honorífica Interinstitucional de Conmemoraciones Jalisco, Historia con Futuro, instaurada el 26 de noviembre de 2020. Dicha mesa tiene dentro de sus principales objetivos realizar una revisión historiográfica de los procesos históricos, la reflexión crítica, la generación de contenidos para su divulgación y la apertura del diálogo con los jaliscienses sobre su herencia histórica. Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Estamos aquí transmitiendo desde el Colegio de Jalisco el Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde O.P. En esta ocasión vamos a tener la participación de la doctora Angélica Peregrina, que nos va a presentar sus avances del trabajo titulado Instituciones Femeninas que auspició Fray Antonio Alcalde, Casa de Maestras de Caridad y Enseñanza y la Casa de Recogidas. Me gustaría a continuación compartir con ustedes una breve semblanza de la doctora Angélica Peregrina. Ella es licenciada y maestra en Historia por la Universidad de Guadalajara y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco. Ha sido investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA. Fue secretario general del Colegio de Jalisco entre 1991 y 2005. Se ha desempeñado también como catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras y del Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara. Ella es integrante de número de la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco desde el año 1995 y también de la Academia Mexicana de la Historia. Es autora de varios libros y de artículos publicados en diversas revistas especializadas y también dirige la publicación Estudios Jaliscienses. Actualmente, pues, es profesora investigadora del Colegio de Jalisco y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación son los estudios históricos sobre temas de educación y también relacionados con política y también cuestiones sociales de aquí, de la región. Pues muy bienvenida, doctora Angélica Peregrina, y gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Para mí verdaderamente es un honor haberme integrado a este seminario cuyo objetivo pues es dar a conocer la obra de Fray Antonio Alcalde en sus muy diversas facetas. Yo me dedico a historia de la educación, de ahí pues que este trabajo que voy a
hacer para este seminario vaya justamente en esa línea. En este trabajo ciertamente no parto de cero, sino de una colaboración que preparé hace tiempo para una edición especial de la Gaceta del Ayuntamiento de Guadalajara que se hizo en 2017, justamente en el 225 aniversario de la muerte de Fray Antonio Alcalde. Entonces, a partir de aquel artículo, he ido buscando más información para presentar en este seminario un trabajo mayor y contemplar también el devenir de la Casa de Recogidas de Guadalajara, ambas instituciones para mujeres por las que se preocupó bastante el obispo alcalde. Como todo trabajo de investigación histórica, pues me gustaría hablar primero del contexto de aquella Guadalajara durante el último tercio del siglo XVIII, que fue la que justamente recibió al obispo alcalde, quien llegó a gobernar esta diócesis en 1771, cuando la ciudad ya era de abundante población y hacía tiempo que se había consolidado como centro rector de la región. Su movimiento correspondía a las dos grandes actividades que la caracterizaban: el comercio, por un lado, y las funciones administrativas, ya civiles, ya eclesiásticas, que en ellas se desarrollaban por su calidad de capital del Reino de la Nueva Galicia, sede de la Audiencia de Guadalajara y cabecera del obispado. Entre 1710 y 1770 se ubica el periodo de mayor crecimiento de la capital neogallega. Hay un padrón de comulgantes de 1738 que reporta 8,018 personas, sin incluir los que moraban en los conventos, los sirvientes y los menores de edad, los españoles que vivían en los barrios indígenas, ni los indios de Analco y Mexicalcingo. Por lo tanto, las fuentes, sobre todo Jean-Pierre Vert, ha estimado que de acuerdo con este padrón, habría en Guadalajara algo así como 12,000 habitantes. Una década después, se calculó que los vecinos de Guadalajara llegaban a entre 8 y 9,000 familias, que debe tratarse, yo creo que de personas entre españoles, mestizos y mulatos, sin los indios que habitaban los pueblos y barrios de la comarca. Guadalajara entonces se asentaba en 165 manzanas, es decir, tenía poco más de 1,500 casas que se distribuían en 13 calles de oriente a poniente y 15 en el sentido de norte a sur. Pero el mayor incremento se dio entre 1760 y 1770, pues de 11,294 almas que tenía en la primera fecha, se duplicó a 22,300 y poco más personas mayores de 2 años según el padrón eclesiástico. Tal fue lo que encontró el nuevo obispo. La ciudad ya tenía en cada uno de sus extremos un convento. Al norte, Santo Domingo; al oriente, el de San Juan de Dios; al sur, el de San Francisco; y al poniente, el más reciente, el convento del Carmen. En el centro urbano, la traza fundacional ostentaba su catedral y plaza mayor, así como una serie de templos que le daban gran vida espiritual a esta capital. La importancia de Guadalajara se reflejaba no solo en su población y amplio movimiento comercial, sino también en la captación de impuestos y de diezmos de su obispado. La jurisdicción de este último no había variado mayor cosa desde que en 1621 se creó la diócesis, se redistribuyó el territorio para crear el obispado de Durango, y situación que permanecería sin alteración hasta 1777, ya en tiempos del obispo alcalde, cuando se creó el obispado de Linares y el de Sonora. Ahora bien, las rentas decimales se habían incrementado gracias al volumen productivo de las actividades agroganaderas y sus derivados, base de los diezmos neogallegos. Los frutos del obispado durante la década 1770-1780 fueron de 1,889,000 pesos
en esta década, y en la siguiente, de 1780 a 1790, pasaron a 2.579.000 pesos, ya bajo el mitrado de Fray Antonio Alcalde. Ahí vemos pues que era una diócesis que tenía, no quiero decir abundantes, pero sí suficientes recursos financieros. Otra prueba de que la diócesis de Guadalajara representaba entonces una de las más importantes de la América septentrional fue la circunstancia de que los 10 prelados designados a lo largo del siglo XVIII, la totalidad permaneció en el puesto hasta morir, a diferencia de épocas anteriores en que los más destacados eran recompensados precisamente con el cambio de sede. Es decir, el obispado de Guadalajara significaba ahora una digna culminación de la carrera eclesiástica y llegar a su titularidad constituía un premio. Muestra de ello es que los obispos de este siglo primero lo habían sido en otros obispados, por lo general en Yucatán o en Centroamérica, y la edad a la que arribaban sobrepasaba los 50 años. Edad ya avanzada en aquel tiempo para asumir un gobierno no consolidado. De tal manera, en una urbe populosa como Guadalajara, conforme aumentaba la población, también las necesidades, y si bien era una época de prosperidad, los beneficios no se derramaron por todos los estratos de la sociedad y las condiciones de vida de los desposeídos empeoraron. Al mediar el siglo, era notorio que habían aumentado los desocupados, así como también la criminalidad por tal número de desfavorecidos. Por otro lado, en este siglo de contrastes, Guadalajara acaparó el establecimiento de instituciones educativas en la región y era necesario atender a la creciente población infantil. En el asunto de instruir a los pequeños, era más fácil para los varones, pues la oferta en la ciudad la había con los jesuitas o bien recibían instrucción en el Colegio de Señor San Pedro y en el Colegio de Infantes de la Catedral o con maestros particulares quienes podían pagarles. En cambio, solo había unas cuantas escuelas de niñas en el Colegio de San Juan de la Penitencia, que era para españolas, cuyas familias podían pagar una colegiatura. Las niñas pobres o de familias de recursos limitados quedaban generalmente sin instrucción y tal vez sin protección, como bien lo asevera Carmen Castañeda. Ello se deduce tomando en cuenta la elevada tasa de ilegitimidad de la población de Guadalajara, ya que una importante fracción de los niños bautizados nacieron fuera de matrimonio, los llamados de padres no conocidos o hijos de la iglesia. Debe tenerse presente también que los padres consideraban más valioso tener un niño que una niña, pues aquel podía trabajar en actividades más productivas. Sin embargo, con el incremento demográfico fue necesario atender a las niñas, cuya situación tan vulnerable hizo pensar a ciertas personas en el establecimiento de instituciones donde estuvieran protegidas y además recibieran instrucción. Así nacieron los colegios de Jesús María, de San Diego y la Casa de Maestras de Caridad y Enseñanza. Los tres funcionaron en un principio como beaterios, fundados por particulares, pero al crecer merecieron apoyo económico de la mitra y del cabildo eclesiástico. Veamos ahora el difícil inicio. Este trabajo se centra en el beaterio de Santa Clara, convertido a instancias del obispo alcalde en la Casa de Maestras de Caridad y Enseñanza. Los beaterios eran casas en las que vivían mujeres formando comunidad y siguiendo alguna regla. Se les denominaba beatas porque aun cuando no emitían votos, usaban un atuendo parecido al hábito y obedecían un reglamento que las inducía a una existencia recatada, ocupando su tiempo en practicar obras de virtud, recaudar donativos para obras benéficas y sirviendo a la comunidad a la que estaban integradas. En la Nueva España eran comunes estas instituciones, pero como luego fueron apareciendo sin autorización, la corona emitió en febrero de 1704 la cédula con la cual de refilón los prohibió, ya que expresamente señalaba que no se permitían nuevas fundaciones de conventos y también las de beaterios. No obstante la prevención, Marcos Flores,
un vecino de Guadalajara y hermano de la Tercera Orden de San Francisco, fundó en 1751 el Beaterio de Santa Clara con ayuda del ayuntamiento, el cual le cedió de limosna un solar situado en las afueras de Guadalajara hacia el poniente, en el barrio del Pilar. La finca principal se emplazaba en la hoy esquina de las calles Prisciliano Sánchez y 8 de Julio. Allí encontró una casa, según las fuentes, de 34 piezas, un oratorio y otros cuartos para oficinas, todo cercado por una alta tapia que garantizara la clausura. Empezaron a vivir allí algunas mujeres dedicadas a labores femeninas y poco a poco fueron llegando niñas pobres, sin los recursos para una dote que les permitiera el ingreso a algún convento o el casamiento. Tal era la comunidad que bajo la dirección de Marcos Flores de Jesús llevaba vida religiosa y al mismo tiempo abrieron la escuela pública de niñas, establecida como medida para que la audiencia no les cerrara el beaterio, dado que se había fundado sin permiso real. En la escuela recibían de manera gratuita a niñas de todas calidades, las instruían en la doctrina cristiana, en los rudimentos de lectura, escritura, algo de aritmética y desde luego las labores femeninas. Vivían tanto del producto de sus trabajos como de lo que proporcionado por algunas personas piadosas. Pero la situación irregular del beaterio tendría que ser resuelta. Con ese propósito, en 1763, la audiencia de Guadalajara lo informó al rey. Y 3 años después, sin haberse recibido aún respuesta real, la propia audiencia emitió un auto, el 13 de enero, mediante el cual ordenó a su director que suspendiera en lo material y espiritual la casa a su cargo, mientras se conseguía que el rey autorizara la fundación. No obstante, de alguna manera, su responsable consiguió que el beaterio continuara funcionando. El asunto siguió lento, curso usual en la época, y en 1767 el rey preguntó al obispo, a la audiencia y al ayuntamiento de Guadalajara si sería útil y precisa la existencia del beaterio. No se conoce la respuesta del obispo Diego Rodríguez de Rivas, y hacia 1778 ni el ayuntamiento había remitido los informes solicitados. Por ello, en ese año, el rey de nuevo requirió la información, ante cuyo extrañamiento se elaboró un amplio informe por el ayuntamiento con declaraciones de 3 miembros del cabildo eclesiástico, 3 clérigos, otros 3 militares y un comerciante. Todos coincidieron en la conveniencia de establecer el beaterio porque con, cito, la buena crianza y educación de 300 niñas que tenían las beatas, se conseguiría notorio beneficio de las familias y habitantes de Guadalajara e inmediatos pueblos de su contorno. Al conocer la importancia del beaterio de Santa Clara, finalmente el rey autorizó que subsistiera según cédula de 9 de mayo de 1779. Las gestiones para regularizar la existencia del beaterio despertaron en el obispo alcalde un mayor interés por esta institución y enterado de que su casa estaba en estado ruinoso, de las precariedades con las que vivían, no obstante el servicio que brindaban para educar a las niñas pobres y desprotegidas, tomó cartas en el asunto. Ese fue en realidad el rescate de la institución. Aparte, en 1776 había fallecido Marcos Flores de Jesús, su fundador, quedando el establecimiento bajo la responsabilidad del cura Nicolás Chávez. Si bien desde enero de 1780 el obispo había empezado a auxiliarlo, enviándole cada año 100 pesos como regalo de Pascua a las beatas, al año siguiente, para recibir otros ingresos, comenzaron a lavar la ropa del santuario de Guadalupe y también empezaron a recibir a una que otra niña que proporcionaba dote, introduciendo 200 o 300 pesos. La Congregación de Maestras de la Caridad y Enseñanza. Interesado el obispo alcalde por aumentar los planteles educativos en el naciente barrio del Santuario, que mereció su personal atención, dispuso en 1782 que las beatas de Santa Clara se trasladaran al edificio que originalmente estaba destinado para casa de cuna de expósitos.
todo lo cual fue informado a España, habiendo sido aprobado en diciembre de 1783. El obispo alcalde, siguiendo la tradición medieval de formar barrios de artesanos alrededor de las parroquias, dispuso erigir el santuario de Guadalupe en parroquia en el mismo 1782 y tenía en sus planes un amplio proyecto para ese barrio. Aparte de la derrama de ingresos del vecindario derivados de las obras de construcción emprendidas en el barrio, entre ellas el mismo santuario y la casa de cuna para huérfanos, los migrantes del medio rural y de la zona minera de Zacatecas que arribaron a Guadalajara en busca de oportunidades encontraron empleo en otras tareas. Cierto es que los planes del obispo alcalde en el barrio del santuario se fueron plasmando paulatinamente, conforme lo demandaban las necesidades locales. En cambio, su apoyo a la educación masculina y femenina se sostuvo desde un principio de forma homogénea, resaltando la importancia que le concedió a la educación de las mujeres, tema que si no era novedoso entre las tareas asumidas desde el punto de vista moral y religioso por los mitrados tapatíos y su clero, sí lo fue con la visión relativa a la capacitación útil y práctica de las pupilas. Como ya se ha señalado, Alcalde modificó su posición clerical y apoyó la educación práctica de las mujeres de Guadalajara, desde luego dentro de los límites institucionales de la época. En ello se traduce el cambio operado en la mentalidad de la oligarquía de Guadalajara en aquel tiempo respecto del tratamiento de pobres y también de vagos y desocupados, toda vez que la pobreza había dejado de ser motivo de bienaventuranza y la vagancia era ya sinónimo de peligrosidad social. Este nuevo enfoque en parte es el fruto de la política social implantada por los ministros ilustrados de los Borbones, muy crítico del tradicional sistema benéfico asistencial de la Iglesia, que luchó por sustituirlo con una nueva concepción de la sociedad y del Estado basada en la productividad de las clases sociales emergentes. La racionalización de la maquinaria política y económica, conocida como las reformas borbónicas, buscó solucionar el problema de los desocupados mediante la apertura de talleres manufactureros, la milicia, los hospicios, las casas de corrección y para los enfermos los hospitales. Es decir, la consigna fue el encierro o la sujeción en recintos bien resguardados donde se le pudiera convertir en seres productivos. Sin embargo, en el caso de las beatas de Santa Clara, la idea del obispo alcalde había ido un poco más allá. La de que se instruyeran a las niñas, sí, pero también que las más aventajadas se convirtieran luego en maestras, que esta es la base del sistema lancasteriano, y que no fuese solamente una casa de oración y recogimiento, sino que aprendieran algún arte y oficio del que pudieran vivir. El 26 de agosto de 1784 fueron trasladadas 40 beatas y 44 colegialas a su nueva casa, a un costado del santuario de Guadalupe. A partir de entonces, el obispo alcalde, de acuerdo con sus planes, le dio el nombre de Congregación de Maestras de la Caridad y Enseñanza de la Visitación y de Nuestra Señora de Guadalupe. Ya en su nuevo sitio, que entre paréntesis, este sitio después fue convertido en hospital militar, que se le llamó el Cuartel Colorado Chico, y hoy está ahí el Palacio Federal. Ya en su nuevo sitio, las beatas realizaron una serie de reformas y las ampliaciones necesarias a su organismo. Mantenían 2 escuelas públicas para niñas, una de internas y otra de externas, cuya apertura de cursos tuvo lugar el 6 de septiembre, donde aprenderían la doctrina cristiana a leer, escribir y contar, así como, cito, hacer rosas, labrar, bordar, tejer lana, algodón, lino, seda y metales en galones con otras cosas propias de su sexo. El obispo alcalde demostró una vez más su preocupación por su grey, en este caso por la educación femenina, para lo cual había proveído, mediante escritura, que los bienes que tenía dispuestos para la casa de cuna pasaron a la Congregación de Maestras de Caridad y Enseñanza.
pero como refiere Antonia Vallejo, las beatas se negaron a firmarla porque en la escritura había cláusulas que les eran onerosas y contrarias a su constitución. Finalmente, tras las aclaraciones y reconvenciones del obispo alcalde, firmaron ante el notario el 22 de julio siguiente, aceptando la cesión y dando las más humildes gracias por este beneficio, obligándose por sí y a nombre de las que les sucedieran al cumplimiento, guarda y observancia de todo lo que les corresponde. ¿Cómo se sostenía la obra? Los bienes con que las dotó el obispo alcalde fueron los siguientes. El capital de 40,000 pesos impuesto a rédito del 4%. 91 accesorias, o sea, casitas, construidas a espaldas de la iglesia del Santuario de Guadalupe. 2 casas y 9 accesorias en el barrio de San Francisco, así como la casa del Beaterio Viejo en el barrio del Pilar. En total, se gastó el obispo en esta fundación 70,440 pesos, en que se incluyen sus dotaciones, las de un capellán que las asiste y el valor de las casas accesorias. Las condiciones impuestas por el obispo fueron, en términos generales, las siguientes. No podían enajenar, hipotecar o de alguna otra manera comprometer los fondos de la congregación. El patronato, gobierno y dirección de tales fondos y de la congregación estaba sujeto a la jurisdicción eclesiástica y pertenecía a la Sagrada Mitra y Cabildo en sede vacante, si fuera el caso. Las beatas habrían de permanecer sin profesar clausura ni hacer voto alguno solemne, sino vivir bajo las reglas comunes que les estaban prevenidas en la Real Cédula y a las que se les diere. Estaban obligadas a lavar toda la ropa del Santuario de Guadalupe, así como la compostura y reforma de los ramilletes y demás adornos de la iglesia, a hacer las hostias sin incurrir en el gasto de los materiales, pues la obligación de las maestras ha de ser solamente de su trabajo personal. No intervendrían en el cuidado de las fincas ni en la recaudación de sus réditos y productos, ni tenían voz ni voto para elegir administrador ni mayordomo, ya que eso estaría siempre al cuidado del mayordomo de fábrica del santuario y parroquia de Guadalupe, por lo cual éste recibiría un 8% de lo que produjeran las casas y demás bienes que les habían donado. También se les dieron de gracia 6 sepulcros para los entierros de las maestras en el santuario. El principal objeto de la congregación era instruir a las niñas, y cito, en los misterios de la fe, doctrina cristiana, artes de leer, escribir, contar, labrar, tejer en lana, algodón, lino y en los demás ministerios conducentes a esto y a su sexo, con la obligación precisa de admitir a la enseñanza sin estipendio alguno, ni excepción a cuantas niñas de dentro y fuera del lugar ocurrieren a las escuelas públicas, cuyas puertas deberán ser siempre francas a todas, sin que esto embarace el que puedan tener dentro de la congregación, viviendo de asiento con el título de colegialas, las niñas que quisieran entrar en ella, pagando por sus alimentos los que ajusten y pacten con sus padres y estimen necesario para ello, para cuyo efecto se hizo y extendió dicha fábrica en el citado colegio o vivienda necesaria para ello. ¿Cuál fue el reglamento con el que esta casa vivía? Las reglas hechas por el padre bachiller Nicolás José de Chávez y modificadas por el obispo alcalde contemplaron en 29 incisos todo lo concerniente al gobierno de la casa, obligaciones de maestras y de colegialas, de hermanas domésticas, las condiciones para ser admitidas y en su caso para quienes quisieran dejar la casa o en casos extremos de ser necesaria la expulsión, la vestimenta que debían usar, el mobiliario, lo mismo la alimentación, el aseo de la casa, el coro, el oratorio o iglesia. ¿Quiénes podían entrar al establecimiento y horarios? Y se advertía evitar la introducción de libros o papeles inútiles y aún perjudiciales en que no deben ocuparse nuestras personas que profesan una vida retirada y están consagradas a la educación de la juventud.
Además, se prevenía que cada mes a las maestras se les diera una reja para que pudieran hablar con sus parientes y a las niñas cada 8 días. También se estipuló que aunque se permitiese el trabajo particular de algunas obras de personal utilidad, deberá, preferirse el trabajo de las obras de comunidad. La regla 22 fijó la diaria distribución del tiempo, excepto los días de recreación y solemnidades, empezando al amanecer. Me parece muy útil conocerla. A las 6, Sagrada Comunión y Misa. A las 7, desayuno y asear sus camas y casa. A las 8, las maestras irán a sus escuelas y las demás a su sala de labor hasta las 11 del día. A las 11, rezar la segunda parte del rosario. A las 12, refectorio, donde tendrán su lección espiritual durante la comida. Acabada la comida, tendrán un rato de quiete y se recogerán hasta las 2 de la tarde. A las 3, las maestras a sus escuelas y las demás al coro a rezar la tercera parte del rosario y concluidos se retirarán a la sala de labor, donde se mantendrán con su lección, silencio y jaculatorias que cantarán de cuando en cuando hasta las 5, que se retirarán a descansar. A las 6 de la tarde entrarán a oración mental hasta las 7 y se concluirá con la estación al Santísimo Sacramento y la letanía de los santos, a excepción de los lunes, miércoles y viernes, que concluirán con el Miserere y Disciplina. A las 8, cena y tendrán quiete hasta las 9. A las 9, examen de conciencia y preparado el punto para la oración del día siguiente, se retirarán cantando la Magnífica a recogerse. Esto nos da una muestra de cómo estaba regulado el tiempo en esta institución. Las reglas también previnieron el método de enseñanza al señalar que las maestras de las escuelas públicas repartan de tal suerte su cuidado que una de ellas tome a su cargo a las niñas que comienzan a conocer el alfabeto y leer en cuartilla, otra a enseñar a deletrear y otra a decorar y leer en carta, no permitiendo que las niñas se muden de una maestra a otra para reconocer sus aprovechamientos. Igualmente se evitarán, como sumamente perjudiciales, las parcialidades y amistades particulares entre las maestras y colegialas, celando sobre ello la superiora o rectora como responsable en los daños espirituales y temporales que semejantes amistades producen en una comunidad. ¿Cuál fue la relevancia de la Casa de Maestras? Bajo la protección del obispo alcalde, el establecimiento fue ganando cada día mayor prestigio y confianza entre los padres de familias acomodadas, que empezaron a enviar allí a sus hijas que entraban en calidad de colegialas, pagando por sus alimentos 120 pesos al año. Esa era la tarifa que existía en Guadalajara, tanto en el seminario y en otros colegios. Allí, tanto las beatas como las colegialas elaboraban toda clase de ornamentos necesarios para el ritual y los servicios religiosos en los templos de la ciudad, habiendo sobresalido en las labores de mano que llegaron a elaborar para el obispo alcalde una casulla, dalmáticas y paño de atril, habiendo quedado muy complacido. Los ornamentos y utensilios ceremoniales para la inauguración de la parroquia del santuario se habían traído de Europa, en particular de España, Francia y Bélgica, pero después los confeccionaron las beatas de la Casa de Maestras de Caridad y Enseñanza, ya que en materia de tejidos y bordados finos, ellas y sus colegialas estaban a la altura de la destreza que en ese campo había en Europa. Dada su calidad, estos trabajos adquirieron fama y constituía, al igual que en otros conventos de monjas de Guadalajara, una fuente de ingresos importantes. Igualmente importante fue el auxilio que brindaron maestras y colegialas en los aciagos momentos del año del hambre, en 1785-86, la gran crisis alimentaria causada por la severa sequía y luego heladas que afectó a todo el virreinato. Fue entonces cuando el hambre, las epidemias y la peste asolaron a los habitantes tanto del campo como de las poblaciones, distinguiéndose entre las acciones de auxilio las tomadas por el obispo alcalde, quien no se limitó solamente a prestar al ayuntamiento 40,000 pesos para comprar maíz y venderlo a los pobres a precio moderado,
sino que de su propio bolsillo estableció cocinas en los barrios del Santuario, Analco, El Carmen. Durante varios meses se dio de comer a más de 2,000 personas. En la casa de maestras, en febrero de 1786, cuando la hambruna se hacía sentir con todo su rigor, empezaron a dar de desayunar y comer a las niñas más pobres, empezando con 80 y a veces más de 100. Además, por iniciativa del padre Nicolás Chables, se ofreció que las beatas tendrían a su cargo una cocina para dar de comer a los pobres, especialmente a los chicos que se desmayaban en cuanto empezaban a darles alimento de tanto tiempo que tenían en ayunas. Ya a fines de 1786, la crisis había disminuido sensiblemente en Guadalajara y la vida de sus habitantes fue volviendo a la normalidad, por lo que las autoridades retiraron paulatinamente las medidas extraordinarias. Luego, unos meses después, en 1787, murió el padre Chávez y su obra ya estaba consolidada, puesto que el obispo alcalde había dado a la Casa de Maestras los fondos suficientes para su sostenimiento y le siguió dispensando su favor, siendo objeto también de estimación por todas las personas distinguidas de Guadalajara. Cuando el obispo alcalde murió en agosto de 1792, fue motivo de gran tristeza en la Casa de Maestras de Caridad y Enseñanza, pero pudieron subsistir gracias a las dotaciones con que las dejó protegidas, no sin estrecheces por el cada día mayor número de colegialas que tenían. La Casa de Maestras, bueno, alcanzó este prestigio, pero con la muerte de alcalde y luego la posterior llegada de el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas, la guerra de independencia y demás, empieza una etapa muy difícil para esta Casa de Maestras, que es justamente la parte del trabajo donde voy actualmente. Entonces, por mi parte, sobre la Casa de Maestras sería todo hasta este momento. Y sobre la casa de recogidas, pues apenas voy empezando con la recopilación de información. Entonces, por mi parte es todo y quedo a sus órdenes por si tienen alguna pregunta y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, y felicidades. La verdad es que ha sido fascinante este acercamiento a estas instituciones femeninas. Gracias. Yo creo que sí vamos a tener varias preguntas. Yo quisiera comenzar preguntándole si usted conoce del trabajo de Fray Antonio y de su interés con relación a la creación de estas instituciones femeninas en Yucatán, si ha tenido oportunidad de saber si hay algún antecedente. También comentarle, pues me parece fascinante tener como fuente que usted haya tenido acceso a las reglas, ¿no? De la vida de estas mujeres dentro de la Casa de Maestras y saber si tiene algunas otras fuentes como para llegar a estudiar esta vida cotidiana al interior de la institución. Y una pregunta que a lo mejor parece un poco ingenua, pero es muy de mi interés saber si te contaban con alguna biblioteca en la Casa de Maestras. Bueno, respecto a obras de este tipo en Yucatán, alcalde estuvo en Yucatán no mucho tiempo. Yo creo que no le dio oportunidad de organizar grandes cosas y luego fue trasladado a Guadalajara. No lo conozco, será cosa de buscar porque es parte de la trayectoria pues de este obispo y los compañeros de Yucatán a lo mejor tienen información que nos puedan compartir. En efecto, me faltó hablar un poco de las fuentes. Bueno, tenemos la ventaja de que en el archivo del Arzobispado de Guadalajara hay en el ramo de beneficencia fue donde obtuve esta información, aparte de un expediente muy abundante y rico, cuya copia me hizo favor de regalar el padre Tomás de Hija, que la paleografía le había hecho hace muchísimo tiempo el padre Eucario López, ¿no? Y entonces por ahí fue como la punta de la madeja para ir buscando información sobre la Casa de Maestras de Caridad y Enseñanza. Y seguimos todavía con la búsqueda en este archivo, que pues es bastante rico y que Glafira lo organizó bastante bien. Glafira ya no está, pero se nota la obra y el gran trabajo que ha hecho
la FIRA, ¿no? Respecto a la biblioteca, realmente no se mencionan las fuentes. Yo supongo que deberían tener como no religiosas de voto, pero sí personas de clausura, pues todas estas lecturas, porque además en las reglas que no se dejen entrar obras que no sean las adecuadas e idóneas para este grupo. Entonces deben haber tenido alguna cantidad de obras, no muy abundantes, porque sabemos que las obras que tenían los personajes, por ejemplo, más importantes como Ventura Beleña, pues no eran tantas, ¿no? Las que tenían acumuladas. Los libros eran caros, escasos, y además, pues, ¿qué era lo que llegaba? Lo que ya había pasado por la censura, ¿no? Pero será interesante ver si se pueden conseguir qué tipo de lecturas, aparte de las Sagradas Escrituras, se les leían a las colegialas durante la comida en el refectorio, ¿no? Que ellas en absoluto silencio y escuchaban lo que una hermana o una maestra les iba leyendo. Muchas gracias, doctora. Y pues me gustaría dar la voz a los colegas que quieran también hacer alguna pregunta, comentario. Sí, doctor Patrón. Gracias. Doctora, ¿cómo se compara el caso de Guadalajara para el resto de la Nueva España? Bueno, Guadalajara sabemos que está en una situación privilegiada, que es la ciudad del occidente del virreinato, la más grande y con buenos recursos, ¿sí? Y además como cabecera de obispado y del reino, hasta antes de que se establecieran las intendencias, y luego cabecera de intendencia, acaparó la oferta educativa. ¿Sí? Y realmente venían a Guadalajara, conozco el caso del seminario conciliar, por ejemplo, que era para varones, pero atraía estudiantes de toda la vertiente del Pacífico, de Zacatecas, e incluso de lugares más lejanos, como Saltillo y alguno que otro de Nuevo México. Entonces, Guadalajara tenía un lugar privilegiado en cuanto a oferta educativa, ¿sí? Con respecto a otras poblaciones de este entorno cercano, ¿sí? No se puede decir que compitiera con la Ciudad de México, porque no, o con Puebla, que tenían mucho más, pero de esta zona del occidente a todas las provincias internas y hasta las Californias, pues era la que ofrecía la mayor cantidad de instituciones de educación. Muchas gracias. ¿El maestro Edgar Yáñez? Sí, doctora Peregrina, felicidades por su exposición. Estuvo muy interesante. La verdad que yo tengo una pregunta directamente sobre la influencia franciscana. Sí, como mencionaba que era un beaterio de origen franciscano, Clarizo, si después siguió ya con el periodo de alcalde, siguió esta influencia franciscana o si se vio trastocada la influencia franciscana en el periodo del tránsito o de cambio. Bueno, el Marcos Flores de Jesús, que había fundado el beaterio, ¿sí? Esta idea pues de franciscana, pero acuérdense lo que mencioné, este cambio de mentalidad que se opera en el último tercio del siglo XVIII, ¿sí? Esta idea de catalogar a los pobres, saber cuál es el pobre digno, y que por lo general se diseñan instituciones en las cuales el encierro es uno de los remedios a la pobreza, ¿sí? Y además el lugar donde se les enseña un oficio digno. Entonces, esta idea de dar de comer al enfermo, de asistir al desvalido y demás, de acuerdo con los principios franciscanos, cambia un poquito, ¿sí? Por esta idea de que se ganen la ayuda que se les va a dar, ¿sí? No encuentro, me falta todavía ver, pero no encuentro tan de lleno este espíritu franciscano en esta etapa, a partir de que el obispo alcalde las convierte en casa de maestras de la caridad. Muy bien, gracias, doctora. Nada. Doctora Lilia Vallardo.
Gracias, maestra. Pues gracias, doctora Angélica. Como siempre es un gusto escucharte y aprender de ti. Yo quisiera preguntarte, digamos, estas instituciones, digamos, que mi inquietud es como en un contexto más general de educación de la mujer. Ya te imaginarás por qué, pues por mis inquietudes de lo que estoy investigando actualmente. Si eran este tipo de instituciones en Guadalajara, eran la única oferta educativa para las mujeres pobres, de oferta educativa, digamos, entre comillas, formal, si eran su única opción o cuál era digamos, el estado general de la oferta educativa para las mujeres de clases populares. Y a lo mejor, bueno, no sé si tenga mucho que ver con lo que nos hablaste, esto de las casas de amiga, no sé si tú tengas información para el caso de Guadalajara, porque ya ves que Pilar Gonzalvo sí, como que sí las contextualiza como dentro de la historia de la educación, digamos, en Nueva España en general, pero no sé si en Guadalajara tenemos datos de este tipo de prácticas, por decirlo de algún modo. Gracias, Angélica. Bueno, para las españolas ricas estaba el colegio con las monjas de Santa María de Gracia, ¿sí? De San Juan de la Penitencia. Y después, en el siglo XVIII, se crea el Colegio de Niñas de San Diego, que también era para mujeres de cierta capacidad económica, ¿sí? Y por lo general, estas escuelas que se establecían o estos lugares donde enseñaban a leer y escribir adosados a los conventos y demás, eran para los pobres, pero para mujeres había muy poquitas. Esta casa de maestras, gracias a que abrió estas escuelas públicas para niñas pobres, no le cerraron el establecimiento que había nacido sin permiso real, ¿no? Entonces, eran muy pocos los lugares para educar a las niñas pobres. Esa es la característica de la casa de maestras, ¿sí? Que es de los pocos lugares donde las mujeres aprenden a leer y escribir. Luego, también había algunas clases particulares, pero como los procesos eran diferenciados, primero se les enseñaba a leer y después a escribir, a muchas mujeres se quedaban a la mitad del camino, aprendían a leer, pero no a escribir. Y también como una estrategia para que obedecieran instrucciones, pero no se pudieran comunicar con los novios o para otros propósitos, ¿no? Las casas de las amigas, aquí se dan mucho después, ¿sí? Estas de las amigas, que es una señora mayor que tiene voluntad de enseñar a algunas pequeñas y eso, y en su casa se hace esto. Aquí yo no tengo documentadas. Para el siglo XVIII, ¿sí? Casi ninguna. ¿Sí? Más bien para el XIX las tengo documentadas, estas las amigas, ¿no? Que pervivieron a lo largo del XIX y todavía como la primera mitad del XX. ¿Sí? Entonces, la mujer estaba en franca desventaja para capacitarse. ¿Sí? Es más, en el siglo XIX, cuando hay escuelas ya y se procura que haya para niñas y para niños en igualdad de circunstancias, no mixtas, sino para cada sexo, las de niñas eran siempre menos. Y cuando se crea el liceo de niñas y el liceo de varones, pues a las mujeres se les va abriendo como un campo de acción y de mayor capacitación para las labores propias de su sexo, ¿verdad? Administrar bien una casa, saber hacer flores, bordar, etcétera. Cuando se pone en práctica, estoy hablando del siglo XIX y la segunda mitad, las cátedras de pedagogía en el liceo, se le abre a la mujer una vertiente para incorporarse al mercado de trabajo como maestras. ¿Sí? Pero eso ya es muy tardío. En el 18 las mujeres tenían el panorama para instruirse. Si eran pobres, era muy limitado. Muchas gracias. De nada. Ahora también quisiera preguntarle acerca de esta formación que recibían, que usted ya nos hizo énfasis, eran pues prepararlas para leer y escribir o solo leer.
y también las labores propias de su sexo, pero ¿había algún tipo de formación dentro de las disciplinas artísticas, como sí lo tenían a veces en los conventos donde se les podía enseñar música o pintura? Me interesaría conocer también si desarrollaban alguna práctica artística. En la casa de maestras se les enseñaba, yo estoy segura, no lo he documentado, pero estoy segura que se les enseñaba dibujo, porque parte del bordado, ¿sí?, es justamente reproducir elementos de la naturaleza y demás. Y además parece que hacían unas cosas preciosas. Si nosotros vemos la indumentaria que se requiere, las casullas y todas estas prendas que se usan para la misa, por ejemplo, pues son dibujos muy elaborados en los que necesitan tener, pues primero como una plantilla, ¿no? Como nosotros nos enseñaron a bordar en la primaria, ¿verdad? Que nos dibujaban las flores y luego sobre esas íbamos bordando. Y parece que hacían unos trabajos excelentes, ¿sí? En algún lado leí que el obispo alcalde estaba muy satisfecho con los ornamentos que le habían bordado las casas en la casa de maestras. Y los materiales, ¿no? El hilo de oro, por ejemplo. No se podían dar el lujo de equivocarse y desperdiciarlo, ¿sí? O los hilos de seda, eran materiales caros. Lo bordar en el lino da un trabajo, ¿sí?, da muchísimo trabajo. Se necesitan los bastidores y estas tramas que se hacían y demás para los bordados y los deshilados. Entonces, yo estoy segura que les enseñaban justamente dibujo, no tanto pintura y demás. Algunas a lo mejor, justamente para los rezos y demás, tocaría algún instrumento. Y todas cantaban, eso sí, todas cantaban. Muchas gracias, doctora. La maestra Guadalupe Candela. Me parece súper interesante este hilo conductor, doctora, que hizo sobre la caridad, la educación y la ilustración. Y pues yo me ponía a pensar en pues esta, digamos, educación práctica respecto a la implementación de obrajes y telares alrededor del barrio del Santuario. Sí influyó también en la educación que se le daba a las niñas o a los niños. Por ejemplo, estos manuales de agricultura que a lo mejor se implementaron, ¿qué tanto pues fue común o frecuente a partir del último tercio del siglo XVIII? Yo estoy segura que los obrajes y demás es una solución de una mente ilustrada como es la del obispo alcalde, ¿sí?, de capacitar a la gente que contribuya, de dar empleo como una manera de prevenir también la vagancia y de aliviar pues las necesidades de los desocupados. Todo el mundo comía, ¿sí?, pero había algunos que no tenían de qué vivir. Entonces yo estoy segura de que esta era la intención justamente del obispo alcalde, de acuerdo con esta mentalidad muy moderna en esa época, de enseñar a alguien a ganarse su propio sustento, ¿sí? O sea, lo que hoy llamamos de no darle el dinero a los pobres porque nunca les va a ajustar, pero créales el trabajo y de eso vivirán de acuerdo con sus propios medios, ¿no? Incluso hasta en las lecturas que escuchamos los domingos en la iglesia, se habla de enseñarles a pescar, no darles los peces, ¿no? Entonces, este es el criterio que se opera un cambio de mentalidad en la segunda mitad del siglo XVIII, que sabemos que viene de la Ilustración. Entonces, este es el hilo por el cual he ido, igual que las maestras, he ido bordando la investigación, ¿sí?, y esperemos que acabe de comprobarlo, ¿no? Pero hay un cambio de mentalidad, ¿sí?, que se nota en la enseñanza y se nota en muchas otras cosas, ¿no? En los hospitales, a ver, ¿por qué el hospital de San Miguel de Belén debe estar en el norte? Pues son estos criterios higienistas de que los vientos del norte se llevan las miasmas para que no contaminen, ¿sí? ¿Por qué un cementerio? Bueno, porque ya no hay que enterrar en los atrios de los templos, sino en lugares apartados que de preferencia estén al norte con el mismo propósito, ¿no? Entonces, hay varias pistas que podemos ir siguiendo.
Gracias, doctora. Nos comenta el padre Tomás de Guijar que en el Santuario de Guadalupe se conservan algunas reliquias producidas en la Casa de Maestras de exquisita confección. Hay que ir a verlas. Sí, sí, padre, le cedo la voz. De hecho, felicidades, Angélica. Gracias, Tomás. Por tu inclusión en este equipo y por el derrotero que nos abres, porque si algo no se ha estudiado a fondo es la trascendencia que tuvo durante 80 años para la educación femenina esta Escuela de Maestras de la Caridad y de la Enseñanza. Y lo que curiosamente nos dejó Antonia Vallejo en sus recuerdos, ya en la extrema vejez, ella, que fue ya de la última generación de este instituto, como una aportación al sello alcaldeano en torno a la educación femenina y a lo que ahora tendríamos que integrar en este seminario desde un estudio más interdisciplinario, como se está mencionando, porque ese lugar no solo fue para dar formación integral a las estudiantes, tanto internas como externas, sino también para fomentar lo que a la postre es un legado que necesitamos ir desarrollando en torno a las artes aplicadas, a la educación sistemática o a la integración en la sociedad moderna e ilustrada de la mujer. Ya entonces, digamos que se echan las bases para que en el siglo XIX estas pupilas aborden su desempeño como tales desde trincheras que en otro tiempo hubieran sido insospechadas. Gracias, Angélica. No, al contrario, y gracias por la información que me has pasado para este tema, te lo agradezco. Pues si no hay alguna otra participación, no sé si alguien más quiera tomar la voz, pues yo les agradecería a todos ustedes su presencia, su participación, y entonces estamos en comunicación constante y nos veremos en la próxima sesión